En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que es un honor para nosotros poder tenerte en este nuevo formato que estamos haciendo para Sahrawi Voice. Antes de nada quería hablar un poco contigo de los inicios y del principio, y quería que me contaras un poco sobre cómo fue tu niñez y luego tu adolescencia también. Un placer siempre estar con Sahrawi Voice y la verdad que es un espacio que permite un poco difundir esta realidad, ¿no?, que padece el pueblo saharaui. Y creo que la historia de cualquier saharaui se inscribe en el marco de la historia de todo el pueblo saharaui, ¿no? En ese sentido, en el caso mío particular, yo cuando ocurrió la invasión del territorio por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes, yo tenía 8 o 9 años, y como cualquier niño, ¿no?, vivió esa imagen que queda grabada para la eternidad. Y estábamos estudiando y poca conciencia política teníamos, pero de repente a través de las conversaciones de los mayores, sobre todo los padres y los amigos de tus padres y eso, pues empiezas un poco a darte idea de que algo ocurre, algo pasa, y empiezas con esa curiosidad, ¿no?, de esas edades, ¿no?, de intentar descubrir qué es lo que está pasando. Parte de tu familia no está, ya no la ves, que es la parte que ha tenido la suerte, entre comillas, ¿no?, de abandonar el territorio antes de que se consumara esa ocupación. Y luego ya con paso de los años, pues llegas a la conclusión de que aquí pasa algo, aquí hay un pueblo que es distinto a nosotros, que es el marroquí, hay unas fuerzas de ocupación que intentan imponer algo que va en contra de tus sentimientos, de lo que hablan y te explican tus padres. Luego vas adquiriendo conciencia política de que este territorio nos pertenece, alguien ha venido desde fuera, nos ha invadido, y empiezas pues ese activismo. No es que es un activismo basado en una conciencia política de saber lo que está pasando, pero simplemente en concordancia con esa edad, pues es una rebeldía, ¿no?, contra esa injusticia, contra ese hecho, que ves que tus padres lo están sufriendo silenciosamente y tú no lo entiendes, no llegas a comprenderlo, y empieza un activismo que es lo que me ha llevado pues a seguir esa lucha hasta hoy en día. Y ya que has hablado de tus padres y del entorno en el que creces, ¿cómo fue para ti, o sea, cómo fue crecer en la familia en la que has crecido, y cómo describirías tu familia, tus padres, lo que te han enseñado, y cómo fue esa involucración dentro también de ese activismo? Pues recuerdo a mis padres, sobre todo mi madre, pegada a la radio. Entonces escuchaba noticias y yo no sabía qué noticias, se tapaba con la manta, y por la mañana pues la oyes conversar y compartir esas informaciones con sus amigas, y de vez en cuando le habla de alguna operación militar, que ha habido bajas. Todos teníamos hermanos en el frente, y viven pendientes de esa situación, y luego ya poquito a poco vas captando esas señales, esos mensajes, y te das cuenta que ya no hablan del hermano o del tío o del primo o del familiar, y que algo ha pasado. Entonces, si no hablan, quiere decir que ha habido bajas, con lo cual posiblemente estará entre ellas mi hermano o mi tío, que no pude ver más desde la invasión del territorio. Y empiezas pues un poco ya a participar en las conversaciones, pero siempre intentan protegerte, entonces no te dan tampoco la posibilidad de participar porque temen por tu vida, temen por que seas encarcelado, que desaparezcas, como ha ocurrido lamentablemente con todo el pueblo saharaui durante los últimos 48 años. Y luego ya con el instituto ya empieza otra madurez política para esas edades, y empezamos un poco a organizarnos como grupo también para intentar hacer algo. Y ese algo pues es un poco intentar huir del territorio, de esa asfixia, de esa represión, de esa opresión, y llegas a la conclusión de que algo pasa y tengo que participar y aportar lo que me corresponde, ¿no?, como parte de este pueblo. Y nos organizamos en un grupo que estábamos estudiando en el norte de Marruecos, porque nosotros, por nuestra edad,
Estábamos estudiando el español en un instituto español, en un colegio español en el Ayun ocupado, y Marruecos ha intentado cerrarlo, eliminar esos contactos y esas señas de identidad que diferencian al pueblo saharaui del pueblo marroquí, y cerraron ese colegio, y al final, para continuar nuestros estudios, nos tuvieron que trasladar al norte de Marruecos para alejarnos de nuestro entorno, de nuestros padres y sobre todo de nuestra cultura, tradiciones y costumbres, y empezamos a meternos con 14, 15, 16 años en un ambiente totalmente distinto, alejado del entorno tradicional de nuestro pueblo, y adquirimos más conciencia todavía, porque te das cuenta de que eso que te ha llamado la atención desde pequeño, pues ahora ya empiezas un poco a darle forma, contenido, y empiezas a diferenciar qué es lo que está pasando con el pueblo saharaui en esta situación de ocupación, de invasión, de encarcelamientos, de violaciones de los derechos fundamentales y elementales del pueblo saharaui. Y nos organizamos en un grupo de 21 jóvenes y nos escapamos del norte de Marruecos hacia Ceuta, y de ahí nos incorporamos al Frente Polisario y pudimos también culminar con nuestros estudios, y estamos al servicio de esta causa desde entonces hasta hoy en día. Me parece fascinante que en ese momento ¿no? y con toda la presión que había y pudisteis, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la organización y luego también el proceso de poder huir hasta Ceuta? Sí, tuvimos un contacto desde el exterior, y ese contacto, pues a duras penas intentó introducir el tema, porque no sabía cómo abordar con nosotros esa posibilidad, pero lo que venía explicando antes facilitó todas las conversaciones, todo el plan, porque ya teníamos cierta conciencia, ya sabíamos más o menos qué está pasando o que algo pasaba, y ese algo pasaba siempre nos creaba esas interrogantes, ¿no?, a las que intentamos buscar respuestas en cada momento, y nos organizamos en grupos reducidos, y esos grupos reducidos cada uno contacta con la persona más afín y con la que más confianza tiene, porque también es un riesgo, era un riesgo enorme, sobre todo en esa época. Eran los años de plomo de las violaciones de derechos humanos por parte de Marruecos al pueblo saharaui. No se podía hablar absolutamente de nada, mucho menos del Frente Polisario, ni de las reivindicaciones del pueblo saharaui. Y organizamos esa huida, que al final creo que salió bastante bien para los que éramos jóvenes, un poco, por una parte, con esa conciencia política, por otra también con ese afán, ¿no?, de hacer algo y aportar algo a lo que está haciendo el pueblo saharaui, sobre todo en la parte de los campamentos y del frente militar. Y nos hemos incorporado, afortunadamente, después de pasar por mucho riesgo, y nos hemos jugado la vida. También Marruecos presionó muchísimo al gobierno español para devolvernos a Marruecos, lo que hubiera sido también la desaparición total de ese grupo, pero al final, afortunadamente, las cosas han salido más o menos según el plan esperado, y por eso estamos hoy en día todos contribuyendo, cada uno desde su ámbito de trabajo, pues al esfuerzo, a la resistencia y a la lucha del pueblo saharaui en aras de lograr nuestra liberación cuanto antes. Nosotros, especialmente los jóvenes, cuando nos cuentan las experiencias de los jóvenes en aquella época del Frente Polisario, y especialmente a nivel personal lo veo como algo maravilloso, porque es absolutamente increíble que en esa época y con todas las dificultades todavía un grupo de jóvenes pudo lograr que este pueblo se pusiera en pie junto y siguiera luchando, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a España y os incorporáis a la lucha, ¿cómo fue esa incorporación y luego también cómo fue la adaptación? Porque supongo que de haber estado en el Sáhara, en el Ayun, y después ir a un colegio en el norte de Marruecos y luego venir a España, que es una cultura muy diferente, ¿o es que ya en el Sáhara estabais más familiarizados? Sí, cuando la lucha de un pueblo es de generaciones,
y yo creo que es más fácil la transmisión de la experiencia, de la información, de una generación hacia otra. Pero hay que tener en cuenta que cada generación le corresponde vivir en un momento distinto al anterior y eso evidentemente lleva a las diferencias, lleva a ciertas connotaciones especiales de cada generación. En el caso nuestro, pues la generación que inició todo eso, veíamos que era una generación que ha sacrificado toda su juventud en aras de fundar la revolución, llevar a cabo la revolución, tratar de luchar para que el pueblo saharaui tenga lo que realmente debería tener, que es estar en su territorio libre, independiente. Y nosotros pues teníamos esa suerte de estudiar, de culminar nuestros estudios y a la par tratar de responder también a ese sacrificio que ha hecho esa generación. Y eso es lo que siempre hemos tratado de trasladar a las otras generaciones que vienen detrás de nosotros, que lo primero es la formación personal de cada uno, porque contribuye también a la formación del pueblo saharaui como pueblo, contribuye a la formación de cuadros de futuro para consolidar las instituciones del Estado saharaui, y eso es lo que tiene que tener cada generación en su momento presente. Evidentemente los tiempos cambian, la tecnología cambia, los métodos cambian, las estrategias cambian, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es el de la liberación y la independencia del pueblo saharaui. Mientras eso nos une y mientras eso sea el objetivo final, yo creo que las formas, los mecanismos y los elementos necesarios para cada generación lo determina el momento en el que se desarrolla el sacrificio y la lucha de esa generación. Por lo tanto, yo creo que cuando decimos que la lucha del pueblo saharaui es una lucha de generaciones, nos referimos a este contexto. Los que lo iniciaron, los que lo están continuando y los que vendrán luego a continuar con esta lucha, porque nuestro deseo es que esto se resuelva cuanto antes, que tengamos nuestra independencia cuanto antes, pero también tenemos que estar mentalizados y preparados para saber que esta es una carrera de fondo y lo que vale es la resistencia, y la resistencia del pueblo saharaui. Creo que está sobradamente demostrado que siguen resistiendo, seguiremos resistiendo hasta conseguir nuestros objetivos finales. Es y lo notamos especialmente nosotros, que debido ¿no? el mundo está evolucionando y hay muchísimos cambios, y entonces la forma de ver la revolución y la forma de ver la causa cambia, pero al fin y al cabo a todos nos une el mismo objetivo, ¿no? Entonces, de lo que yo tengo entendido es que tuviste la oportunidad de estudiar en el extranjero después de venir a España. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo surgió y cómo fue la experiencia? Bueno, yo tuve la suerte de estudiar en Cuba, como muchísimos jóvenes saharauis, y estudiar en Cuba, pues la verdad que tiene una connotación especial, porque es un país que, a pesar de su situación económica, a pesar de sus medios escasos, a pesar del bloqueo al que está sometido a nivel internacional, pues no deja de ayudar a los países en vías de desarrollo y a sus jóvenes sobre todo, porque sabe que esas son inversiones en futuras generaciones para crear un mundo mejor, para que haya jóvenes de todos los países en vías de desarrollo que se conocen en los estudios, que se gradúan y luego forman esos futuros cuadros de esos países, y por lo tanto eso permite que tengas en el futuro pues compañeras y compañeros de clase que están ejerciendo también esa misma tarea en beneficio de su pueblo, de su causa, de su país, ¿no? Y el caso mío, he estudiado en Cuba, y yo creo que me ha ayudado muchísimo a completar esa formación y madurez política, de reivindicación, de compromiso, ¿no? con los principios de la lucha del pueblo saharaui, y es lo que nos ha permitido, a pesar de la situación de refugio y exilio, pues seguir comprometidos con nuestra causa, seguir atados a las exigencias y a las reivindicaciones de nuestro pueblo, y tratar de dar continuidad a esa lucha que al fin y al cabo la haces porque estás convencido de la justicia de nuestra causa y sobre todo de la justicia por la que lucha el pueblo saharaui como consecuencia de una violación del derecho internacional, en la que la comunidad internacional, lejos de imponer el respeto de esa legalidad internacional, lo que hace es supeditar la búsqueda de sus intereses económicos en detrimento
de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui, y eso es lo que te anima aún más a seguir sacrificando lo que tengas que sacrificar a nivel egoísta, a nivel personal, y eso en aras de que el objetivo común siga intacto y siga por lo menos teniendo personas que lo están defendiendo hasta el final. Es definitivamente el rol que ha tenido Cuba, no solo en el desarrollo del pueblo saharaui, sino en muchos países africanos, muchos países árabes, países en desarrollo, en todos los continentes realmente. Y aún hoy día hay estudiantes saharauis que están en Cuba. Si tú puedes recordar alguna experiencia en especial que has tenido en Cuba, algún momento que digamos que siempre va a estar contigo, ¿cuál sería? Sí, yo creo, el caso mío, he ido a Cuba, fui a Cuba prácticamente para hacer la universidad, o sea que ya desde la edad ya estaba más o menos conformado, ¿no? La conciencia política, evidentemente no deja de ser una edad corta, pero lo que más me ayudó en Cuba es el compromiso de estudiar, no para formarte a nivel personal individual, que también, sino que para ser útil a tu pueblo y a tu causa. Eso es la primera lectura que saqué de mi experiencia en Cuba. ¿Por qué? Pues porque es un pueblo que lucha, aunque está en independencia, se sigue luchando para consolidar su independencia en un contexto extremadamente complejo y sobre todo que ha resistido a muchos intentos de intentar dañar sus logros, y eso es lo que transmite la Revolución Cubana, Cuba en general y el pueblo cubano, que es a pesar de los pesares, hay que seguir luchando. Y esa para mí es la enseñanza que hemos aprendido como pueblo saharaui, y es la que nos ha ayudado para también seguir resistiendo dentro de las circunstancias actuales, que son complejas, son muy difíciles, y jóvenes que aunque hayan salido también desde los campamentos hacia el extranjero, nada más cogen sus vacaciones y vuelven otra vez a los campamentos de refugiados. Con lo cual, yo creo que son los únicos campamentos de refugiados del mundo en los que la gente vuelve. Y eso explica el compromiso que tiene el pueblo saharaui con su causa y con los objetivos, y sobre todo la justicia de la causa por la que lucha y se sacrifica, porque realmente es una convicción personal de cada persona, porque nadie te obliga a retornar, nadie te obliga a seguir implicado con tu causa. Es la injusticia que estamos sufriendo como pueblo la que nos une, todas y todos, y cada uno desde su ámbito y donde se encuentre, en torno a ese objetivo común que es la liberación nacional del pueblo saharaui. Ya que me has hablado un poco de tu desarrollo hasta llegar a terminar la universidad en Cuba, quería volver un poquito. Tu familia, cuando tú estás estudiando en el norte de Marruecos y luego huyes a España, ¿qué pasó con tu familia? ¿Qué es lo que, debido a la invasión? Bueno, nosotros cuando salimos de la parte ocupada hemos perdido contacto total con nuestra familia porque estaba en la parte ocupada, o sea que realmente fueron años en los que no había ningún tipo de contacto. El territorio herméticamente cerrado por parte de las autoridades de ocupación marroquíes, no había comunicación, no había conexiones, no había ninguna forma de conexión con el extranjero, con el exterior, y por lo tanto nuestros padres, sobre todo nuestras madres, sabían que habíamos salido del territorio hacia los campamentos de refugiados. Pero a partir de ahí se pierde todo el contacto con nosotros y nosotros con ellos, con lo cual momentos muy duros, pero también es exactamente lo que pasó desde el año 75 hasta el 85 que salimos nosotros de ahí. Los que salieron en el 75 huyendo de la ocupación y eso, perdieron todo contacto con sus familiares, con sus familias en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Eso también es lo que explica, en mi opinión, que el referéndum de autodeterminación por lo que lucha el pueblo saharaui, Marruecos sabe, y la comunidad internacional, sobre todo los países que apoyan a Marruecos, saben que no es un referéndum cualquiera, no es el depositar un voto a favor de la independencia, que lo es, sino también ese voto, ese reencuentro con mi familia que llevo 20, 30 años sin verla.
ese reencuentro de familias separadas, divididas, con lo cual eso le da una connotación especial y eso Marruecos lo sabe y por eso trata de impedir que ese referendo llegue a celebrarse porque sabe que a pesar de los pesares, a pesar del tipo de coacción, a pesar de la fuerza que puede utilizar y eso, ese voto por la independencia se va a depositar sí o sí. Y por eso intenta desmarcarse de la Liga Internacional. Lamentablemente lo hace en complicidad con los países de la comunidad internacional, si no lo podrías hacer. Y eso es lo que explica por qué la solidez jurídica de la lucha del pueblo saharaui sigue hoy intacta, porque se enmarca en el derecho internacional. Hay un sentimiento muy fuerte por parte de todo el pueblo saharaui de compromiso con esa reivindicación y sobre todo la resistencia durante estos 50 años, a pesar de todas las circunstancias, a pesar del refugio, del exilio, sigue siendo intacta la resistencia del pueblo saharaui. Y eso es lo que realmente explica el trasfondo de por qué este pueblo ha aguantado y ha resistido a todas las adversidades. Hemos sufrido consecuencias de coyunturas internacionales muy complejas por tener esa unidad en torno a nuestro objetivo común. Cuando lo miras desde fuera puede parecer algo no tan complicado, digamos, porque hace mucho tiempo que sucedió y hace mucho tiempo, pero el pueblo saharaui hasta hoy sigue viviendo las consecuencias de esa separación, ¿no? Tomando eso en cuenta y volviendo a los inicios de la situación de ocupación, de lo que tú recuerdas, ¿cuáles fueron algunas estrategias o métodos que seguía la ocupación marroquí para poder imponer esa ocupación, para poder intentar difuminar la identidad saharaui? Yo creo que cualquier ocupación, pero la marroquí es igual que todas las ocupaciones, lo primero que intenta es intentar imponer su idiosincrasia, imponer su cultura, tratar de eliminar cualquier vestigio de identidad, señas de identidad del pueblo saharaui que pueda identificar o pueda demostrar que hay una diferencia entre dos pueblos, uno es el colonizado y otro el colonizador. Y eso es lo primero que empezaron a hacerlo. Empezaron a hacer escuelas con la enseñanza de las tradiciones y costumbres del país ocupante que es Marruecos, tratando de que esas niñas y esos niños saharauis con esas edades cortas pues empiezan a absorber una cultura y una idiosincrasia totalmente distinta a la suya. Y eso es lo que evidencia el fracaso también de esa estrategia por parte de la ocupación marroquí, porque los últimos años, y llevamos ya 48 años, pero los últimos 15 años, los manifestantes saharauis que se manifiestan en las calles en contra de esa ocupación son jóvenes que han nacido bajo la ocupación, con lo cual eso demuestra el fracaso de ese intento de imponer una estrategia mediante la eliminación de las señas de identidad del pueblo saharaui y sustituirlas por la idiosincrasia y la cultura y la identidad marroquí. El hecho de que jóvenes que han nacido hace 30 años, o hace 28 años, o 25 años bajo la ocupación, y son los que se manifiestan hoy contra esa ocupación, entonces demuestra lo que expliqué al principio, que hay un sentimiento en el saharaui que le hace entender que existe algo raro, esto no es normal. Mis padres me están intentando transmitir un mensaje de que esto que estoy viviendo no es normal, no se corresponde con la realidad del pueblo saharaui. Y eso es lo que luego genera ese sentimiento y ese rechazo en el niño o la niña para luego enfrentarse y afrontar todas esas injusticias que ve en la calle, aún también poniendo en riesgo realmente su vida. Las violaciones de derechos humanos son atroces, los encarcelamientos, los juicios ilegales contra jóvenes que por el mero hecho de manifestarse pacíficamente están pagando con su vida cárceles de penas de 20, 30 o cadena perpetua. Realmente eso lo que demuestra que aún hoy en día
esa política de ocupación ha fracasado totalmente y lo están intentando imponer mediante el uso de la fuerza, lamentablemente también con la complicidad de los países de Occidente, que tanto defienden los derechos humanos, que tanto abogan para que hayan unas relaciones internacionales basadas en el respeto del derecho internacional y de los derechos humanos, y vemos que en el caso del Sáhara Occidental se mira hacia otro lado. Partiendo de ese punto y del hecho de que Marruecos pues, ha fracasado en imponer, ¿cuáles crees, ya yendo un poco más a lo político, cuáles crees que fueron las razones para que Marruecos en el 88 aceptara el acuerdo propuesto por la organización africana? Sí, yo creo que había una situación había guerra militar entre el ejército saharaui y el ejército de ocupación. Iba avanzando rápidamente el ejército saharaui en las operaciones y en las batallas militares, y ante ese avance el rey de Marruecos aprovechó la situación para lanzar que está dispuesto a aceptar un referéndum sobre el territorio ocupado del Sáhara Occidental. Para el Frente Polisario era una concesión enorme pasar de reivindicar única y exclusivamente la independencia de todo el territorio del Sáhara Occidental a aceptar un referéndum en el que los saharauis pueden decidir entre esa opción, la independencia, y cualquier otra opción, la integración en Marruecos, por ejemplo. Pues es una concesión enorme, en un momento también que estábamos avanzando militarmente. Pero también lo hemos hecho convencidos de lo que venía explicando, de ese sentimiento que tiene cualquier saharaui, de en el momento en que tenga que depositar ese voto, lo va a hacer a favor de la independencia, cueste lo que cueste. Entonces, esta convicción del Frente Polisario de que el saharaui, a la hora de votar, va a votar por esa independencia, se ha aceptado entrar en esa dinámica de la vía pacífica, que luego se transformó en un plan de paz de la ONU, en esa época la OUA, en este caso la Unión Africana, de la ONU y la Unión Africana, y se ha firmado un alto el fuego que el Frente Polisario ha respetado escrupulosamente durante 29 años, en el que jóvenes han nacido bajo esa coyuntura de vía pacífica, pero no ven que la paz sí está llegando. Y por lo tanto también han empezado a movilizarse y a decir ¿hasta cuándo? Yo no quiero vivir 30 años en un campamento de refugiados esperando que una comunidad internacional aplique un plan de paz que no está aplicando y que Marruecos lo está aprovechando para perpetuar la ocupación ilegal, para saquear nuestros recursos, condicionar posicionamientos políticos, y fue lo que luego Marruecos en la manifestación del Guerguerat intentó agredir a los civiles saharauis y rompió el alto el fuego, y desde entonces nos encontramos nuevamente en una guerra que lamentablemente demuestra que esos 29 años la comunidad internacional ha aprovechado una oportunidad y que el pueblo saharaui, a pesar de los 16 años de guerra, a pesar de los 29 años apostando por la vía pacífica, sigue unido en torno a ese objetivo común, que es el de continuar su lucha por la liberación nacional, que es lo que estamos haciendo en estos momentos mediante la guerra. Bueno, ya hablando mi generación también ha vivido eso de que nacimos en lo que yo prefiero llamar ni paz ni guerra, sinceramente, porque en paz nunca hemos vivido estando en un campo de refugiados en medio de la Hamada, y guerra tampoco había. Entonces estábamos en este limbo porque, por una parte, creíamos firmemente en el derecho internacional, en las Naciones Unidas. Es lo que nos enseñaron en los colegios, que por ejemplo, estas organizaciones tan grandes han llegado para poder implantar esos acuerdos entre los países y poder, ¿no?, traer la paz a nuestra generación. Entonces, y eso a la vez que, por ejemplo, en mi caso, que tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero y de conociendo a gente de otros países, lo que más me ha provocado el shock ha sido el hecho de que la percepción de las Naciones Unidas es diferente, porque parece ser que las Naciones Unidas cumple con el derecho internacional,
cumple con sus resoluciones en ciertas partes y en otras no. Entonces, partiendo de ese punto, te quería preguntar, ¿cuáles crees que son las razones por las cuales las Naciones Unidas simplemente no cumple? ¿Crees que es incapaz o que hay algo más a fondo para no cumplir con? Si es claro, o sea, el Tribunal Internacional de Justicia fue súper claro, el derecho internacional es súper claro, las instituciones jurídicas son clarísimas en cuanto a la cuestión del Sáhara Occidental. Bueno, yo creo que el sistema internacional en general está compuesto de una manera como consecuencia de las dos guerras mundiales, con lo cual ahí hay vencedores, vencidos, entonces se forma el sistema internacional que hoy conocemos como las Naciones Unidas, en el que es un sistema democrático, en el que los países se reúnen, debaten y sacan conclusiones sobre lo que les preocupa y sobre todo las posibles soluciones que hay que dar. Evidentemente ha cambiado muchísimo el mundo en los últimos 60, 70 años como consecuencia del sistema internacional actual, pero no debemos olvidar que las Naciones Unidas es un conjunto de países que cada uno a nivel particular tiene sus propios intereses, sus intereses políticos, sus intereses territoriales, sus intereses económicos, sus territorios hasta medioambientales, y tratan de conjugar ese derecho internacional con la búsqueda de esos intereses. Y eso es donde falla, a mi modo de ver, la democratización completa de las Naciones Unidas y de ese sistema que tiene la obligación de aplicar el derecho internacional y hacerlo respetar. Lo que pasa es que decía antes que esos países en muchas ocasiones supeditan la búsqueda de sus intereses económicos, políticos, territoriales, en detrimento del derecho internacional y muchas veces en detrimento de los derechos humanos, lo cual es muy grave porque estamos ante un organismo en el que la comunidad internacional ha depositado la confianza que tiene que repartir la justicia, hacer respetar el derecho internacional, pero luego nos hemos dado cuenta también que son países que tienen intereses económicos, y si el interés económico, para dar un ejemplo en el caso del Sáhara Occidental, tiene que ver con los recursos naturales del Sáhara Occidental, y en estos momentos actuales que el conflicto no está resuelto, se lo garantiza la potencia ocupante que es Marruecos, pues mira hacia otro lado en aras de garantizar ese interés económico. Eso es ilícito. El problema es que eso se convierte en como una práctica habitual en el que las grandes potencias, que son las que están llamadas a presionar a los que incumplen el derecho internacional y no respetan los derechos humanos, son los que están involucrados en que, en aras de garantizar su interés económico o particular como Estado, deja que esa potencia que está incumpliendo que siga siga con ese incumplimiento. Con lo cual aquí hay una eterna contradicción. Yo creo que tenemos que confiar en que el mundo va cambiando, esperamos y deseamos nosotros por lo menos que sea para bien, pero también algunas veces nos tocarán coyunturas en las que se mezclan y se anteponen los intereses económicos a los que realmente defendemos nosotros y reclamamos, que es nuestro derecho a elegir libremente qué es lo que queremos ser y sobre todo que se apliquen las resoluciones de las Naciones Unidas que nos permitan lograr nuestro objetivo mediante el sistema internacional, que es el respeto del derecho internacional, aplicando la ley internacional y respetando los derechos humanos, pero fundamentalmente los del pueblo saharaui. Y esa es la contradicción que la generación vuestra está viendo en estos momentos y les cuesta entenderlo y nos cuesta a todos entenderlo porque es incomprensible que un sistema que se ha formado sobre el respeto del derecho internacional incumple el mismo derecho internacional, con lo cual, ¿qué alternativa me queda? Pues por eso nosotros tenemos el derecho también internacional que nos otorga la posibilidad de defender nuestros objetivos mediante lo que estamos haciendo en estos momentos, que es la lucha armada. Es un derecho legítimo que asiste el derecho internacional a los pueblos que aún no han culminado su descolonización o su independencia, hacerlo mediante ese método que es convencional. Eso es distinto que luchar
con otros métodos totalmente inaceptables e inasumibles en el mundo de hoy. Y creo que todas las coyunturas internacionales que ha habido en estos 50 años, prácticamente, a pesar de que en algunas hemos sufrido sus consecuencias, pero el tiempo nos ha demostrado que el camino que hemos elegido como pueblo saharaui, como Frente Polisario, es el correcto. ¿Por qué? Porque no nos hemos movido ni un ápice del derecho internacional, de la búsqueda de los derechos humanos del pueblo saharaui y sobre todo del objetivo que reivindica el pueblo saharaui y que le asiste en ello el derecho internacional, que es la independencia como consecuencia de la culminación de un proceso de descolonización inacabado y donde España, le guste o no le guste, sigue siendo la potencia administradora del territorio hasta que no se resuelva la situación del pueblo saharaui. Es definitivamente una contradicción en su máxima expresión. Ya que acabas de mencionar también España, ya que llevas mucho tiempo viviendo en España y actualmente estamos en España y eres el representante del Frente Polisario para España, ¿cómo te sentiste cuando en su momento Pedro Sánchez tomó la decisión que tomó? ¿Y cuál crees que fueron las razones o reales, ¿no?, de fondo que Pedro Sánchez y su gobierno pues, dicen que no son, básicamente? Bueno, la política exterior de España en los últimos 50 años con respecto al Sáhara Occidental creo que ha sido más o menos en ese sentido de un país que tiene unas obligaciones y unas responsabilidades con respecto al pueblo saharaui y al territorio del Sáhara Occidental. Hemos visto que, con matices evidentemente, que durante todos estos gobiernos de transición democrática, lejos de asumir esas obligaciones y esas responsabilidades, siempre han intentado agradar constantemente a Marruecos y eso conlleva a que no se ajuste su política con lo que realmente le reclama el derecho internacional como potencia administradora. En cuanto a la decisión del presidente y del gobierno, más allá de las razones ocultas que algún día sabremos seguramente, que hoy en día no me atrevería a decir porque hay que tener las pruebas, pero sí que estoy convencido de que la decisión es consecuencia de una política de chantaje, de manipulación constante que Marruecos ha utilizado contra el gobierno de España para condicionar su posicionamiento político con respecto a la situación del Sáhara Occidental. Sabe que después de la proclamación de Trump, anterior presidente de Estados Unidos, en el 2020, no ha tenido un efecto de seguimiento instantáneo por parte de la comunidad internacional y ha intentado centrar todo su esfuerzo de presión sobre España, siendo la potencia administradora. No es casual que haya elegido España y Marruecos, lo ha hecho con lo que siempre ha hecho, que es el uso de los flujos migratorios para presionar a España. No lo consiguió en el primer año y medio, que lo ha intentado por activa y pasiva. Y luego con el cambio del gobierno en España, de la ministra anterior por el actual ministro, pues parecía que el objetivo esencial de la política exterior es intentar recuperar sus relaciones con Marruecos. Y nosotros sabemos que Marruecos nunca va a permitir a ningún gobierno de España que tenga unas buenas relaciones de entendimiento y de buena vecindad si no es en detrimento de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui, cosa que ha sucedido. Con lo cual, la decisión es consecuencia de esa presión chantaje que Marruecos ejerce sobre España, pero también un país como España, que lejos de asumir sus responsabilidades con respecto al pueblo saharaui y al territorio del Sáhara Occidental, actúe de esa manera, pues realmente demuestra que es una decisión que es contraria al derecho internacional, contraria a la política tradicional de España, porque hay que recordar que esa decisión es unilateral, no ha sido apoyada por el gobierno, o sea, ni siquiera por la coalición completa, no ha sido apoyada por la oposición, no ha sido aprobada por las Cortes españolas, ni en el Senado, ni en el Congreso de los Diputados, ni por las
formaciones políticas y mucho menos por la sociedad española, que es ampliamente solidaria con el pueblo saharaui. Y eso Marruecos lo sabe. Por eso Marruecos hasta ahora no ha querido dar ningún paso en todo lo que España le está pidiendo. ¿Por qué? Porque sabe que es una decisión unilateral, se aleja a la postura tradicional de España, y con lo cual estamos en un año electoral y no tiene si realmente esta decisión es asumida o no por el futuro gobierno. Y por eso trata de alargar todo lo que España está esperando como consecuencia de esta concesión, que realmente es una concesión errónea, una concesión a un país como Marruecos, que tiene pretensiones expansionistas no solo sobre el territorio del Sáhara Occidental, sino con todos los países vecinos, incluido España, y aún nadie sabe a cambio de qué. Y eso realmente es lo que explica que estamos ante una decisión provocada por alguna presión muy fuerte por parte de Marruecos. Estamos hablando de la inmigración, estamos hablando de la lucha, la cooperación en la lucha antiterrorista, estamos hablando de los intereses económicos que tienen las empresas españolas en el Sáhara ocupado ilegalmente por Marruecos, y estamos hablando del método de espionaje utilizado por Pegasus. Estamos hablando realmente de muchos factores que se juntan, entre ellos el que acabamos de conocer en el Parlamento Europeo, que es el soborno a eurodiputados para condicionar resoluciones contrarias al derecho internacional, afectando al territorio ocupado del Sáhara Occidental. Todo este conjunto de elementos es lo que mezclado explica la decisión, porque otra cosa yo creo que nadie la entiende ni la ve. Creo que especialmente para mí fue un shock muy grande, especialmente el estar viviendo en España y el no haber pasado por el programa Vacaciones en Paz. Yo tenía una imagen de España totalmente diferente y la sigo teniendo, porque para mí el pueblo español... Pero hay que separar, ¿eh? Claro, porque para mí el pueblo español es... entre el gobierno de España, en este caso la decisión del presidente del gobierno, y lo que es la sociedad española y el pueblo español. Realmente son los que nos han acompañado, nos han arropado y se lo siguen haciendo durante estos 50 años. Y están totalmente en disconformidad con esta decisión. Realmente no deberíamos mezclar una decisión política con el sentimiento ampliamente solidario con el pueblo saharaui en todo el Estado español, desde las instituciones, desde los ayuntamientos, desde las asociaciones de amistad del pueblo saharaui, las asociaciones vecinales, los sindicatos, los partidos. Realmente todos están asombrados por esta decisión. Es totalmente de acuerdo, y yo cuando digo que tiene una imagen de España me refiero a España como país, como no dentro de la comunidad internacional, porque yo siempre tuve esa imagen de España como un país que respeta los derechos humanos, donde el pueblo cuando tiene que manifestarse reclamando algo puede salir a la calle con total libertad, un país donde se respeta la libertad de expresión, un país donde... Y de repente ver que el presidente del gobierno de este país toma una decisión, pero creo que lo que más me da fe y me demuestra que España siempre va a estar a nuestro lado a pesar de esta decisión, es lo que tú acabas de mencionar, que es el sentimiento y el apoyo del pueblo, del pueblo español, y no solo el pueblo, sino que a todos los niveles, en este caso exceptuando el presidente del gobierno. Volviendo un poco más a lo que acabas de mencionar, que es el apoyo del pueblo español, ¿cuál crees que fue, o cuál crees cómo es de importante la solidaridad entre el pueblo español y el pueblo saharaui? ¿Cuál crees que fue el impacto de esta solidaridad a lo largo de los años, incluyendo Vacaciones en Paz, incluyendo las visitas a los campamentos? ¿Qué importancia tiene? Yo creo que no existe en el mundo ningún movimiento de solidaridad ampliamente estructurado de apoyo a un pueblo como el que existe en España con respecto al pueblo saharaui. No hay pueblo en España en el que no haya una asociación
de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui, o familias que hayan acogido o participado en Vacaciones en Paz. Con lo cual es asombroso el impacto de la solidaridad que hay. Y no solo se limitan a mandar ayuda humanitaria, recoger alimentos para enviárselo a los campamentos de refugiados, acoger a menores saharauis y darles ese verano distinto del exilio y refugio en el que han nacido durante los meses de verano, sino que también se trasladan desde España, desde los distintos puntos de España, hacia los campamentos y conviven con las refugiadas y los refugiados. Con lo cual, yo creo que es una solidaridad realmente sincera, muy humana, porque es de contacto directo. Nosotros no necesitamos hacer campañas de sensibilización y de publicidad para intentar acercar la realidad del pueblo saharaui a los pueblos de España. Los mismos viajes que se hacen es la mejor campaña que estamos haciendo, porque es un contacto directo entre familias y contacto permanente, y con lo cual eso lo que explica que todas las campañas de difamación que ha intentado Marruecos utilizar en contra del Frente Polisario y del pueblo saharaui, situándonos como unos monstruos, como unas personas que estamos viviendo en otra época de la humanidad. Entonces, todo este trabajo de solidaridad con el pueblo saharaui es lo que ha hecho que la causa saharaui esté muy cerca para España, pero sobre todo es lo que ha permitido también a que los distintos gobiernos siempre hayan tenido la precaución de no tomar decisiones que se contradicen con ese sentir solidario con el pueblo saharaui, cosa que es lo que está pasando ahora mismo con la decisión del presidente del gobierno. El sentir que hay en contra de esa decisión, en las últimas encuestas, arrojan un 78% de rechazo hacia esa decisión, lo cual realmente es ampliamente el rechazo que hay en España con respecto a esa decisión, y por eso la consideramos una decisión unilateral como consecuencia de ese chantaje y manipulación que Marruecos ejerce sobre España. Pero nosotros sabemos que Marruecos, y lo vuelvo a reiterar, que para cualquier gobierno que tenga unas relaciones basadas en el respeto mutuo, la no injerencia en asuntos internos, la buena vecindad y eso, es muy difícil que Marruecos acepte esos conceptos con cualquier gobierno de España, si no es a cambio de hacer concesiones con respecto al territorio ocupado del Sáhara Occidental. Creemos que es posible y es necesario que haya una política de buena vecindad y de entendimiento entre España y Marruecos. Siempre lo hemos dicho y lo reiteramos. Nosotros no nos oponemos a una buena vecindad entre los dos países. Entendemos que se necesita, que tiene intereses comunes, pero lo que nosotros no entendemos, ni el movimiento solidario con el pueblo saharaui va a entender nunca, es que la búsqueda de ese entendimiento y esa buena vecindad se haga, como se ha hecho siempre, en detrimento de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui. Es definitivamente, volviendo al movimiento de solidaridad del pueblo español, es simplemente fascinante y es muy difícil de explicar lo importante que es y el impacto que ha tenido siempre y que sigue teniendo. Volviendo un poco más a cómo has crecido y como saharaui, especialmente tú que has estado en Cuba, que has estado viviendo en España mucho tiempo y que no has estado rodeado tanto tiempo por la sociedad saharaui, has vivido en contextos sociales y culturales diferentes, ¿qué crees que hace el saharaui diferente? O sea, ¿qué es algo o cuáles son lo que hace que un saharaui sea diferente, que conceptualiza el saharaui? Yo creo que el saharaui, como nómada que somos, eso nos otorga varios elementos positivos. Uno de ellos es la facilidad de adaptación. Nos adaptamos fácilmente al entorno sin perder lo nuestro, pero sin imponerlo tampoco. Simplemente tratamos de convivir respetando el entorno en el que nos hemos metido, porque, vuelvo a decir, nadie nos obliga a entrar. Somos nosotros los que decidimos entrar
y por lo tanto yo conservo lo mío y trato de aprender también de lo otro, y eso es lo que realmente hace más fácil la integración. Yo creo que los saharauis se integran fácilmente precisamente por ese carácter nómada que tenemos, hospitalidad, intentamos siempre compartir todo, intentamos estar pendientes de los demás antes de estar pendientes de nosotros, y eso creo que son los elementos que por lo menos en el caso mío me han facilitado, pues por todos los distintos lugares por los que he pasado, pues me ha sido muy fácil la integración, y trato siempre desde el respeto, aprender, pero también transmitir mis valores y estar orgulloso de mis valores, de mi cultura, de mi idiosincrasia, pero respetando también los otros valores y tratar de siempre conjugar, ¿no?, lo bueno de cada parte, y eso siempre es bueno y es positivo para la integración, para la diversidad, pero sobre todo para el introducir tus raíces, tu idiosincrasia, tu cultura, tus costumbres, respetando a los demás. Ya que has mencionado la integración y la diversidad, y hablando un poco más de la cultura saharaui, ¿qué importancia crees que tiene la conservación de la cultura saharaui para la cuestión, para también el pueblo saharaui para poder llegar a cumplir su independencia? La cultura es esencial porque un pueblo sin cultura yo creo que poco futuro puede tener, y creo que uno de los elementos esenciales del pueblo saharaui es que ha mantenido, a pesar del refugio, del exilio y eso, la educación, la cultura y el deporte como elementos esenciales del desarrollo de nuestra sociedad. Creo que el mero hecho de hacer un festival de cine en unos campamentos de refugiados, que cuando salió la idea nos parecíamos unos ilusos, unos ingenuos, llevar el cine a unos refugiados que necesitaban comer, necesitaban medicamentos, pues lo iniciamos convencidos de que había que acercar a las refugiadas y refugiados ese medio y tratar de descubrir a lo mejor que había aptitudes en jóvenes saharauis que estaban en unos primeros campamentos y no podían desarrollarlos, o ni siquiera nosotros como Estado habíamos tenido la posibilidad de intentar despertar esas cualidades, ¿no? Y creo que el tiempo nos ha demostrado y nos ha dado razón de que ha sido un acierto, y el acierto de ello, pues jóvenes hoy en día que estáis trabajando en el ámbito audiovisual y haciendo, transmitiendo la realidad del pueblo saharaui desde el concepto saharaui, con lo cual lo hemos hecho nosotros para los saharauis, pero ahora está hecho por los saharauis esa difusión del mundo del cine y la cultura, y cual nos estamos muy, muy orgullosos de eso, y creo que eso demuestra también la visión, ¿no?, que tiene el Estado saharaui de intentar completar el proceso de independencia, que es lo que siempre lo tenemos como prioritario, pero sin abandonar otros aspectos del desarrollo de la sociedad saharaui, del pueblo saharaui en el ámbito, sea cual sea, pero fundamentalmente el de educación, sanidad y cultura, para nosotros son fundamentales y pilares de cualquier sociedad y sobre todo la saharaui. Definitivamente, y nosotros como nueva generación somos conscientes también del privilegio, ¿no?, de tener una escuela de cine en un campo de refugiados como es la escuela Abd el-Qaid Saleh, o tener una escuela de arte o de música. Creo que las generaciones anteriores a nosotros no tuvieron esa oportunidad, y por lo cual creo que debemos apreciar eso. Hablando un poco sobre la importancia del desarrollo de los jóvenes, creo que algo que ha hecho muy bien el Frente Polisario ha sido, en tiempos muy difíciles, como fue la lucha armada durante 16 años, logró formar el pueblo saharaui en su totalidad, no solamente a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo se logró eso? O sea, ¿cómo es posible que en una situación de lucha armada, de exilio, en su momento, que había poquísimo de absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo logró el Polisario poder formar no solo a los jóvenes, sino que a todo el pueblo? Pues yo vuelvo a insistir en la generación, los fundadores del Frente Polisario, que lucharon primero contra el colonialismo español y luego contra la ocupación. Yo creo que es una generación que no ha podido culminar sus estudios. Y al no culminar sus estudios,
precisamente también han sufrido muchas trabas para poder desarrollar esas aptitudes y eso, pues se han enfrascado en esa guerra de liberación, pero a la par no han querido que las futuras generaciones no tengan esa posibilidad de estudiar, de formarse, de prepararse, porque saben que es el futuro del futuro Estado saharaui. Con lo cual, yo creo que esa es la idea que ha otorgado, que desde el minuto uno se ha dado prioridad, se ha movilizado a las mujeres saharauis. Creo que el papel recae fundamentalmente en las mujeres y a las que tenemos que estar eternamente agradecidos, porque realmente son las que han asumido el papel de madre, de profesora, de enfermera, de política, de todos los ámbitos para dar la oportunidad a que esas futuras generaciones que venían después pues tuviesen la posibilidad y la oportunidad de formarse y dar continuidad a este proceso que es irreversible, que hoy el Estado saharaui es miembro de pleno derecho de la Unión Africana. Nos movemos y participamos en todos los foros internacionales, en todos los foros bilaterales de la Unión Africana con la Unión Europea, con Asia, con otros países económicamente influyentes, y por lo tanto eso es el objetivo de toda esta apuesta, ¿no?, por la educación y la educación. Yo creo que es el pilar fundamental de cualquier pueblo. Un pueblo preparado, culto, instruido, nunca va a ser vencido. Creo que has mencionado un punto muy importante, que es el papel de la mujer saharaui. Creo que hay muchas mujeres que conocemos que lucharon y que siguen luchando, como Sultana Jaya, como Minatu Haidar, como Mariam al-Hassan, pero creo que una cosa que yo siempre he pensado y es, o sea, no son solamente esos nombres, sino que son nombres importantes e influyentes, pero el mérito que tienen esas mujeres es el mérito que tienen todas y cada una de las mujeres saharauis, ¿no? Entonces, ¿cómo de importante fue el papel de la mujer saharaui? Porque si la mayoría de los hombres estaban en la lucha armada, ellas básicamente se encargaban de todo. Yo creo que es darle continuidad al proceso de las reivindicaciones contra el colonialismo, donde las mujeres en plenos territorios del Sáhara colonizados por España empezaron también a tener protagonismo en ese nacimiento del Frente Polisario como movimiento de liberación del Saigar Hamra y Río de Oro, y ese papel inmediatamente después de la ocupación del territorio y el traslado hacia la huida hacia los campamentos de refugiados, empezaron a organizarse los campamentos sobre la base del papel de las mujeres, porque los hombres se han ido al frente y las mujeres se han encargado de construir esa estructura, que también la forma en que se ha ideado es la respuesta como una estructura a las ciudades ocupadas del territorio del Sáhara Occidental. O sea, desde el minuto uno la idea era hacer una estructura institucional en pleno refugio con la capacidad y la posibilidad de trasladarla, una vez recuperado el territorio, a las ciudades ocupadas para empezar a construir ese futuro Estado al que aspira todo el pueblo saharaui. Y por eso el papel de la mujer, y yo creo que todos los logros que ha conseguido la mujer la mujer saharaui en estos años, no se le ha regalado nada. Se ha impuesto y sin abandonar su cultura, su idiosincrasia, su religión, y eso ha sido un pilar esencial en la revolución y en la lucha por la liberación, y lo han seguido demostrando hasta hoy en día, con lo cual eso explica el papel de la mujer saharaui. Yo me atrevería a decir que la causa saharaui hoy está donde está gracias al papel de la mujer saharaui. Antes de concluir y de terminar, te quería preguntar, volviendo un poco atrás, cuando en tus inicios en el Frente Polisario y ahora que ya han pasado muchos años, ¿qué desafíos enfrentasteis en esos momentos, en los inicios y qué desafíos estás enfrentando ahora? ¿Qué diferencia hay? Bueno, en nuestros inicios las circunstancias cambian. Nosotros teníamos una prioridad en ese momento, que era el formarnos, aprovechar esa oportunidad que no han tenido la generación que
ha tenido que iniciar esta lucha, han tenido que luchar esta guerra, y aprovecharlo y paralelamente no dejar de aportar lo que puedas siendo estudiante. Y eso nos ha facilitado la incorporación luego al plano profesional, ¿no?, de trabajo, porque ya venías más o menos ejerciendo durante la época universitaria y nos tocó trabajar también en las organizaciones de jóvenes saharauis, estudiantiles. Hemos participado en todo ese movimiento y que hoy en día las organizaciones de masas, creo, están haciendo un trabajo y un esfuerzo enorme, pero le falta absorber esa masa juvenil que hay hoy dispersa en muchos sitios del mundo, no está sobre el terreno para intentar trabajar con ella directamente, y eso requiere de un enfoque y una estrategia nueva para intentar conjugar, ¿no?, lo que está en los campamentos presentes con lo que está estudiando fuera y tratar de buscar esa unión, ¿no?, de intentar los que están sobre el terreno aprendan de las experiencias de los que están en el exterior y viceversa, los del exterior transmitir sus experiencias, pero intentar siempre adaptarla a la realidad y el contexto donde se desarrolla el día a día, que es en los campamentos de refugiados saharauis, siempre con la vista puesta en el futuro estado al que aspira todo el pueblo saharaui. Y todo lo que se aprende, sea a nivel de los campamentos o sea a nivel exterior, siempre es positivo para el futuro del pueblo saharaui. No sé si hay algo que nos hayamos podido dejar en la conversación que crees que es relevante o importante o de lo que te gustaría hablar para con eso poder terminar. No, para mí es un placer inmenso el realizar esta entrevista y sobre todo una satisfacción de tener enfrente a dos jóvenes, muy jóvenes, que serán sin duda la lucha del futuro de la lucha por los saharauis, con lo cual, como se dice en el argot futbolístico, hay cantera saharaui para rato. Un placer, muchísimas gracias.